de medición social que utilizan un número importante de empresas en el mundo, ya desde hace más de 20 años, para llevar la gestión, la medición y el management de la inversión social que realizan en las distintas comunidades o en la sociedad en general. Entonces, voy a avanzar. Bueno, LBG significa el London Benchmarking Group y habla del origen de este marco, que efectivamente nació en Londres de un steering group de compañías y de corporate citizenship que de alguna forma buscaron una manera de estandarizar la forma en la cual se medían tanto la inversión como los resultados y los impactos de la inversión social que hacían las empresas, y que en realidad no había una guía, no había un marco. Entonces, bueno, un poco en términos generales, para decirle que esto no es algo ni un marco que salió de adentro del sombrero de un mago, este es un marco simple, consistente, que principalmente vincula las contribuciones que hace la empresa con el impacto que crean. Y en general está avalado y reconocido por organizaciones de reporting globales, con los objetivos de desarrollo sostenible. Es el marco de medición que en general Dow Jones Sustainability Index sugiere para la respuesta de la pregunta de ciudadanía corporativa y filantropía. También es referenciado por GRI, por UN Global Compact. Entonces, de alguna forma es un marco que ha sido reconocido y que de alguna manera ayuda a hablar un lenguaje común, especialmente de cara al reporting. LBG, además de ser un marco de medición, de alguna forma es un club. Es un grupo de empresas que se asocian, que se convierten en miembros de este network a nivel mundial, donde hay compañías europeas, australianas, canadienses, españolas, las cuales reportan de esta manera, y todos los años, de alguna forma, toda la información que ellos reportan se lleva a un estudio, a un reporte, donde se sacan conclusiones bien interesantes respecto a el direccionamiento y el impacto que está teniendo la inversión social. Hay compañías de todas las industrias en general, y se hacen benchmarks a veces por industrias, donde de alguna forma toda esta información ayuda a ir mejorando el estándar. El BT también ayuda a las empresas a ser más estratégicas, porque no es solamente un marco donde uno le ingresa datos, sino que finalmente cuando uno hace el análisis y intenta la comprensión de por qué uno está haciendo una determinada inversión social y le pone una intencionalidad más explícita, uno empieza a entender finalmente qué es lo que está logrando. Y tal como las empresas gestionan las distintas áreas de las empresas, ya sea proveedores, ya sea el área comercial, el área de marketing, el área de inversión social también es un área que se debe gestionar y que sí se puede llevar con objetivos y con un direccionamiento más de largo plazo, y no solamente con actividades reactivas o ad hoc que se vayan generando, digamos, y que siempre van a existir porque las necesidades sociales siempre van a existir. Pero al tener un marco donde uno está buscando permanentemente el impacto, esto hace que la inversión se vuelva más estratégica, se permite tomar decisiones más informadas, y además en el fondo no solo se mejoren los beneficios para la sociedad, sino que también se mejoren los beneficios que tiene esta inversión para el negocio. Entonces, de alguna forma, el BG contribuye a reportar de manera más concisa y gestionar mejor los programas para maximizar su impacto. En general, a nosotros nos gusta poner dentro de la palestra y abrir el espectro de los distintos marcos de medición que hay para efectivamente medir el impacto. Y uno puede partir desde lo más básico a la izquierda, desde algo simple, cuando uno tiene pocos recursos, cuando quiere medir cosas más de corto plazo, y ahí en el fondo se encuentra con preguntas básicas sobre número de beneficiarios, ya sea personas, ya sea organizaciones. Pero si después uno se va acercando en el eje X y va avanzando hacia la derecha, uno empieza a ver que hay una mayor complejidad. Entonces, si uno avanza una cajita más, se encuentra también con encuesta para identificar percepciones de impactos en el corto plazo. Después uno avanza otra cajita más, va avanzando hacia métricas comunes integradas con los objetivos, con alianzas, con reportes, con evaluación. Si uno ya se va sofisticando un poco más, puede tener evaluación de los proyectos sociales que uno hace como compañía por terceros, puede auditarlos.
Después se puede ir a algo bastante sofisticado como es el ROI, el retorno social de la inversión, e incluso hacer estudios de impacto socioeconómico. Todo esto obviamente es más complejo, son más recursos, son datos ampliados y hay que mirar bastante más en el largo plazo porque es la única forma de ver los efectos. Y empieza a volverse más específico hacia los proyectos y por lo tanto aumenta la dificultad. Nosotros encontramos, y en general el BG está en un punto óptimo de medición en relación a los recursos que requiere para la compañía, en relación a la información que se necesita recabar para administrar estos programas sociales a nivel de empresa, sin caer en un enfoque demasiado académico o demasiado económico, que finalmente es difícil de sostener en el tiempo, ya sea por temas de costo, de tiempo y de alcance. Nosotros le decimos a este lugar el sweet spot, que es como un óptimo de inversión en recursos y que, bueno, efectivamente la empresa va a tener recursos para hacer inversión social y no solamente para medir. Bueno, ahora les voy a contar brevemente sobre el marco. Muchos de ustedes ya lo deben conocer. El marco del BG principalmente le interesa conocer tres aspectos, que son los inputs, los outputs o resultados y los impactos. Los inputs significa qué contribuye, qué es lo que contribuye la empresa. Y a pesar de que esto es lo más simple, porque efectivamente normalmente estos son recursos, y los recursos en una empresa debieran estar bien gestionados, no siempre es fácil llegar a los inputs. Pero bueno, los inputs son los recursos que proporciona una empresa para apoyar una actividad comunitaria. Los outputs son las actividades realizadas, los números, las cosas que se pueden contar con las manos, los fondos recaudados, todas las actividades relacionadas con el negocio asociadas a una inversión social, todo lo que aparece como resultado de esa inversión. Ahora, los impactos ya es algo un poco más complejo porque finalmente es ver lo que cambia. Y para ver qué cambia, uno necesita una línea base. Y los cambios pueden ocurrir en las organizaciones, en los individuos, en la empresa, pueden ser de corto, pueden ser de largo plazo. Entonces, en la parte de los impactos es donde encontramos los mayores desafíos dentro del marco. A pesar de que, como les digo, no siempre es un desde tener los inputs. Aquí, brevemente, les voy a contar, digamos, cuáles son las principales variables que uno debería tener identificadas dentro de los inputs, además del monto de inversión total de la compañía. Pero también es interesante saber cómo se gasta esto. Los inputs de la inversión social pueden ser en cash, en dinero, pueden ser en tiempo de voluntariado pagado por la compañía, pueden ser en especies. Por ejemplo, en el caso de la TAM, una parte importante de su inversión social son pasajes en avión, que son especies, y también hay que incluir los gastos administrativos, que son los gastos de gestionar un programa de inversión social y que muchas veces se dejan afuera y que es importante de monitorear, porque obviamente también no pueden exceder o tener un monto mucho más relevante que la inversión social en sí. También es importante identificar el por qué la empresa está haciendo esta contribución. Y esto puede ser porque es una donación caritativa por una vez, o porque es una inversión comunitaria, es decir, ya la palabra inversión nos habla del plazo, y eso significa que el plazo probablemente, el compromiso que tiene la empresa con esa asignación es mayor. Y luego también son iniciativas comerciales en la comunidad, que también es un tipo de input y que es muy válido en términos de que si es que hay una actividad comercial que se genera asociada a una inversión social concreta, eso es perfectamente válido. Después el qué, bueno, es bastante amplio y ese es el lugar donde la empresa intersecta con la sociedad. Y ahí tenemos temas como la educación, la salud, el medio ambiente, culturas y artes, bienestar social, emergencias, y hay un sinfín de temas donde las empresas aportan, pero ahí nombramos en general las más comunes. Y bueno, lo otro importante de saber es el dónde, o sea, dónde está ocurriendo la inversión. El marco del BG permite ingresar una parrilla de programas en distintos lugares, en distintas problemáticas, con distintas causas y con distintas fuentes de fondo, todas de manera de que constituyan los inputs, pero que de alguna forma estén segmentados y ordenados. Esa es la primera parte que, como les digo, es la más concreta, pero muchas veces es un desafío llegar al monto de inversión social que hace una compañía,
y a veces le dedicamos en los proyectos un tiempo importante a llegar a este número. Bueno, aquí no les he mencionado, hay un LBG Guidance Manual, que es en el fondo una guía donde se describe qué cosas pueden ir y qué cosas no deben ir dentro de cada uno de estos conceptos, y es muy valiosa porque cuando uno tiene una duda o cree que algo es inversión social y no lo es, bueno, ahí tiene todas las respuestas, así como para todas las diferentes clasificaciones. Bueno, luego pasamos a los outputs, y los outputs son los resultados. Ahora acá es importante separar varios conceptos y sacar ciertos mitos, porque en general los resultados de la inversión comunitaria, por supuesto que tienen que ser comunitarios, uno espera que generen un cierto impacto social, esa es su razón de ser. Sin embargo, también es perfectamente válido y esperable que la inversión social genere ciertos resultados comerciales. Los mejores programas que nosotros hemos visto de inversión social en el mundo son los que tienen un muy buen valor comercial, no en términos de generar ventas así concretamente, sino que de efectivamente construir sobre el valor de la empresa, porque eso los hace sostenibles en el largo plazo, y eso responde al interés de todos los stakeholders, no solamente de la comunidad, sino también del stakeholder que es el accionista. Y por otro lado, un tercer pilar de los outputs es el apalancamiento, y este concepto también es muy interesante porque habla de la colaboración. Hoy día los programas que vemos también más potentes son los cuales se apalancan, es decir, buscan una relación colaborativa en la contribución de terceros, que normalmente estos terceros son stakeholders de la empresa. Por ejemplo, sus clientes, por ejemplo, sus empleados, por ejemplo, sus proveedores. Entonces, en el minuto en que la empresa es capaz de atraer a otros stakeholders a invertir socialmente en un tema que ellos desarrollan, eso por supuesto que también genera valor para la compañía y por supuesto que maximiza el valor social. Bueno, y la tercera patita aquí son los impactos. Y como les decía, en la misma línea que los outputs, los impactos son comunitarios, es decir, son impactos en las personas, en las organizaciones, en el medio ambiente, principalmente, o son impactos comerciales. Y son comerciales en términos de decir son para la empresa, y ya sea porque afectan a los empleados involucrados o porque en general le pegan algún KPI relevante del negocio. Por ejemplo, podemos mencionar la reputación de la empresa, podemos mencionar indicadores, por ejemplo, de percepción de marca, diferentes indicadores, digamos, que de alguna forma el negocio son normalmente activos intangibles, son normalmente KPIs intangibles, que efectivamente construyen sobre el valor de la compañía. Y en el caso de los empleados, muchas veces son indicadores de engagement, son indicadores de desarrollo de habilidades en los empleados a través de programas de voluntariado, y así hay una lista importante que también se enumera en la guía del BT. Ahora, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Los impactos son difíciles de medir. De partida involucran recursos, como lo habíamos hablado, y bueno, hay barreras. Normalmente uno se encuentra con que falta la claridad sobre qué es lo que yo quiero medir, y por eso es importante hacer las etapas previas de los inputs, de los outputs, para efectivamente entender qué es lo que voy a medir. Porque podríamos meternos a hacer todo tipo de estudios de impacto sofisticados, pero si no tenemos claro y no tenemos analizado estratégicamente un marco, probablemente eso no va a durar mucho tiempo o nos va a significar un nivel de recursos que probablemente no se van a justificar, o que nos van a quitar efecto o le van a quitar músculo a la inversión, que es lo que no queremos. Lo segundo, efectivamente, siempre son escasos los recursos para medir impacto. Entonces ahí hay que ser bien hábil en tratar de ocupar en lo posible las herramientas que la empresa tenga, de alinearse a los objetivos que tenga la empresa, y especialmente en los impactos comerciales, utilizar la plataforma y que la inversión social ya sea parte de los otros objetivos que quiere conseguir la compañía y alinearla a eso. De esa manera no van a haber recursos adicionales en términos de medición de impacto. Y finalmente, otra de las barreras es cuando no hay un vínculo claro
entre la empresa y los proyectos. Ahí en general cuando uno hace un porcentaje muy importante de donaciones como parte de su inversión social, claro, a veces no hay una vinculación con ellos y en verdad uno dice, ¿cómo voy a medirle el impacto a esto si en verdad yo hice la donación, pero ¿cómo lo hago? No lo conozco, no tengo cercanía con el proyecto. Entonces, bueno, ahí hay algunos recursos que son interesantes, que son públicos, donde ustedes ahí pueden darle una vista más profunda al tema de las barreras. Ahora, sin embargo, no hay que bajar las manos y es importante buscar una forma de reportar y de medir el impacto, porque hoy día, digamos, y todos lo hemos escuchado, hay una expectativa de parte de todos los stakeholders de saber qué se espera lograr con estos recursos. Hoy día estos recursos son cada día más transparentes. La inversión social de la empresa es un dato que se pregunta en todos los marcos, que se espera conocer, digamos, y por lo tanto se espera que la compañía invierta con un propósito. Que esto no sea, digamos, una cajita eterna del tío rico McDonald's, sino que sea algo que tenga un propósito. Y que tenga un propósito que efectivamente dé como respuesta una respuesta múltiple a prácticamente los principales stakeholders de la compañía, incluyendo, como les decía, los accionistas. Por otro lado, es importante asegurarse que este es el mejor uso de los recursos. O sea, cada donación que uno hace en alguna causa significa que no la hace en otra. Entonces, es importante saber que uno está apuntando a lo que más efectivamente, donde puede ser más eficiente, donde puede utilizar mejor las capacidades internas de la empresa. Por otro lado, y eso significa medir eficientemente. Y por otro lado, permanentemente es importante hacerse la pregunta si uno está haciendo una diferencia. O sea, decir, ¿estoy en un espacio donde como empresa estoy usando mis capacidades únicas o esto es algo que podría ser cualquiera? Normalmente las donaciones en cash es algo que probablemente es más fácil de replicar. Ahora, cuando esas donaciones están orientadas y se les da una vuelta más profunda, donde la empresa efectivamente dice, esto lo puedo hacer yo y solo yo, porque aquí están participando voluntarios de la empresa, porque yo estoy en esta zona geográfica y nadie más podría tomar esta inversión, efectivamente ahí el impacto se dispara y es ese lugar donde la empresa puede contribuir una diferenciación y un valor en el largo plazo. Entonces, bueno, aquí un poco entrando más en detalle, como les decía, el impacto el impacto social puede ser normalmente impacto en las personas, pero también puede ser impacto en las organizaciones apoyadas. Hay compañías que tienen relaciones de largo plazo, y aquí que se entienda que una donación no significa que sea algo malo, al contrario, hay donaciones y alianzas de empresas de años con ciertas ONG, donde efectivamente hay un involucramiento, un compromiso, y muchas veces el impacto no necesariamente es para los beneficiarios de las organizaciones, sino que también es para las organizaciones. Y ahí las empresas pueden hacer una gran diferenciación al apoyarlas en el fondo en distintas áreas, en marketing, en management, en subir, digamos, el perfil de las ONG. Después, principalmente los impactos comerciales, como les decía, son los impactos en los empleados o los impactos en el negocio. Y ahí, efectivamente, cuando una inversión social está bien hecha, un negocio se puede beneficiar enormemente en términos, como les decía, de reputación, de engagement de los empleados, de construcción de ciertos atributos de marca, de mejora de percepción, de reducción de conflictividad con ciertas comunidades. O sea, ahí hay un abanico también bien alto. Y también están los impactos medioambientales, que son impactos en el medio ambiente, o impactos en el comportamiento ambiental que tienen las personas, y eso es algo que también está siendo muy valorado. Ahora, el impacto en general se divide también en tipos de impactos y en profundidades de impacto. Y los tipos de impacto son las áreas en que la actividad ha beneficiado a las personas a las cuales ha alcanzado. Y por otro lado, la profundidad del impacto es el grado en que los beneficiarios están en una mejor situación como resultado de esa actividad. Aquí entonces
nos encontramos que dentro de los tipos de impacto social están los que cambian el comportamiento de las personas. Y por otro lado están los que desarrollan habilidades y por otro los que cambian la calidad de vida de las personas. Ninguno de los tres es mejor que otro, pero por ejemplo, en el caso de los impactos que cambian el comportamiento de las personas, normalmente son programas que son más masivos y que muchas veces, por ejemplo, generan en las personas la conexión, el saber algo por primera vez. Y por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de un cambio en el comportamiento, por ejemplo, el número de estudiantes que mejoran su actitud para aprender. No necesariamente va a ser lo que aprendieron, no va a ser cuánto aprendieron, pero el hecho de mejorar su actitud con respecto al aprendizaje ya es un cambio. Por ejemplo, aquí hay muchos programas que tienen que ver con que la gente sepa de ciertos temas, por ejemplo, de la responsabilidad frente a la conducción bajo los efectos del alcohol, con respecto a la responsabilidad en el autocuidado, y todo eso generan cambios en el comportamiento. Después hay programas que desarrollan habilidades concretamente, y eso es cuando uno efectivamente puede acreditar que se genera un mayor conocimiento sobre algún tema en particular. Y por otro lado están los impactos que generan cambios en la calidad de vida. Y por ejemplo ahí podría ser alumnos que mejoran su calidad de vida, ya que hoy tienen acceso a ciertos espacios de estudio que antes no tenían y que por supuesto probablemente eso afecta la calidad de vida. La calidad de vida tiene que ver con algo que efectivamente, si no fuera por esta inversión, la persona no lo podría hacer. Y muchas veces tiene que ver con mejoras en el ingreso y también con mejoras en infraestructura disponible, que normalmente una persona por sí sola no podría asumir. También tenemos y frente a los tipos de impacto que acabo de mencionar, tenemos una distinta profundidad en cada uno de ellos. Y eso es el nivel en que los beneficiarios están mejor como resultado de una actividad. Entonces, por ejemplo, en el caso de un programa para apoyar jóvenes desfavorecidos a que ingresen a la universidad, uno podría, como les decía, hacer una conexión, que sería en el fondo generar una mayor motivación a postularse a mejores universidades. Ya eso es un logro, ya eso es un impacto. Que hayan más postulantes, por ejemplo, a una universidad generado por algún programa de inversión social. Luego está otro nivel que es más profundo y que es hacer una mejora y que es efectivamente lograr que estos estudiantes tengan calificaciones más altas en los exámenes que compañeros similares, digamos, como grupo de control, en términos debido a un programa de inversión social. Y después tenemos cuando efectivamente se hace una transformación, y la transformación vendría a ser ya que los estudiantes el número de estudiantes en el fondo que logren entrar a estudios superiores en el fondo, y que no lo habrían hecho si no fuera por este tipo de programa. Entonces, en general, para los impactos en las personas, utilizamos estos dos ejes, el del tipo de impacto y el de nivel de profundidad, para mapear dónde se ubican estos programas. Ahora, con respecto a los impactos en el negocio, aquí un poquito más de detalle, pero un poco es lo mismo. Los programas que generan mayor impacto en el negocio definitivamente y que le pegan muy fuerte al tema de indicadores internos, son cuando hay participación de los empleados. Y cuando existe como contribución el voluntariado pagado por la empresa, y los programas en el fondo están bien orientados, se pueden generar habilidades relacionadas al trabajo, por ejemplo, trabajo en equipo, desarrollo de la empatía, desarrollo de la colaboración, de la compasión. También en el fondo se generan impactos personales, donde las personas sienten que tienen un mayor sentido de su trabajo, se sienten más motivadas. Y luego tenemos cambios de comportamiento, porque efectivamente hay programas que son bastante transformadores. Y como les decía, acá hay algunos ejemplos que ya les he mencionado, que son los impactos comerciales o en el negocio, que son beneficios de recursos humanos, mejora de las relaciones, de las percepciones de distintos stakeholders, mejora el conocimiento de marca, y ahí hay una lista bastante larga. Ahora, miren, acá les traigo un par de ejemplos de un poco cómo se ve y cómo se reporta en general cuando uno tiene un programa de inversión social donde lo tiene establecido dentro de un marco, y este es el caso de Wilmot Dixon,
Aquí, por ejemplo, si uno se fija en este reporte que es público, los inputs se describen aquí en todo lo que ha sido invertido en la comunidad y de qué forma ha sido invertido en la comunidad. Por otro lado, están los outputs, que es qué es lo que ellos han hecho en la comunidad y cuáles han sido los beneficiarios de los distintos programas. Y finalmente tenemos aquí los impactos, que son los cambios de las actividades en la comunidad. ¿Mm? Todo eso con detalle, con transparencia y con bastante claridad. Tenemos acá también un ejemplo local. Este es el programa Haciendo Escuela de Falabella, donde efectivamente nos encontramos con los inputs detallados claramente, con los outputs, el número de escuelas apoyadas, los alumnos beneficiados, y sobre todo aquí con los impactos, que son en el fondo el número de personas que transformaron su calidad de vida, el número de niños que mejoraron su nivel de lectura, sus habilidades de desarrollo personal, su conocimiento básico de conceptos financieros, y los alumnos, por otro lado, que aprendieron sobre alimentación saludable, tecnología. Entonces, si se fijan acá, dentro del triángulo uno se encuentra con un montón de programas que tienen un hilo conductor, y el hilo conductor es el impacto, a pesar de que cada uno de ellos tiene su área de acción y su alcance particular, todos están orientados a generar un cierto cambio en función de una cierta dirección. Bueno, eso es con respecto al marco, los ejemplos, y contarles aquí brevemente algunas noticias. Bueno, a medida que la naturaleza del impacto social está cambiando, también está cambiando el marco del BG. A principios de la década del 90, el BG fue bastante pionero, cambió de alguna forma la forma en que las empresas pensaban sobre las donaciones caritativas corporativas, y fue evolucionando muy rápidamente en los años desde una actividad puramente filantrópica a un tema más ambicioso de inversión estratégica en la comunidad. Ahora, hoy, ya 20 años más tarde, y me imagino que en todas las empresas donde ustedes trabajan, las empresas están analizando cada día cómo pueden ser más ambiciosas aún, más audaces, más valientes en su enfoque del impacto social, y continúan diversificando las formas para maximizar el valor en la sociedad, mientras al mismo tiempo cumplen con sus objetivos comerciales, en el fondo. Hay un entendimiento de la necesidad de generar mayor valor. Y bueno, LBG también ha ido acompañando este cambio por los mismos requerimientos de los socios, donde nos dicen, bueno, ¿y yo qué hago con esto otro que estoy haciendo en el negocio? ¿Lo puedo meter en el marco de inversión social? Y nosotros le decimos, no, eso no es inversión comunitaria. Y debido a este mismo requerimiento, fue que nació el marco extendido del BG, dos rutas adicionales al impacto, que tienen que ver con las compras que generan las compañías, que son un gran motor donde generan impacto social, y por otro lado con la innovación, donde también es un lugar donde sin ser inversión comunitaria hay mucho impacto. Entonces, contarles que este marco se ha extendido y que además, dado el creciente interés que hemos visto en los últimos años en la S de ESG, especialmente hoy con respecto al tema COVID, que ha sido como bastante explosivo, el BG a partir del año del... ¿Aló? ¿Ana? ¿Se quedó en silencio la Ana? ¿Aló? No, se quedó pegada. Ahí. ¿Ahí? Ahí sí, sí. Ah, ya. No, es contarles que bueno, que para que lo reconozcan, y porque va a estar así todo el cambio de logo en la web a partir del 1 de enero, el BG va a ser B4SI a partir del 2021, efectivamente para reflejar este marco ampliado. Y finalmente, dejarles acá una invitación a que recorran nuestro website y que vean todos los recursos que hay a disposición, ya sea en la página del BG online, está el detalle, un poco lo que yo les he contado así como bastante rápido. También están los informes de todos los años de las Annual Conferences, que este año va a ser en noviembre, se movió la fecha desde octubre, pero es muy interesante porque ahí uno ve el disclosure, la publicación de las inversiones de 200 compañías grandes que llevan un buen tiempo reportando y gestionando su inversión social de una manera bien profesional. Y por otro lado, en nuestro sitio web, contarles que también hemos sacado, el equipo del BG Global ha sacado varios papers, un poco también para reflejar
y orientar a las empresas en cómo deberían reportar y medir este año probablemente muchos aportes que quizás se han salido del marco general debido a la contingencia del COVID, aportes adicionales, aportes en distintas áreas, pero que también es importante registrarlo, medirlo, orientarlo y llevarlo a un puerto, digamos, que ojalá sea lo más estratégico posible y alineado a los objetivos generales. Ahora, si no fue así, bueno, bienvenidas las ayudas y los aportes también, pero todo esto ayuda mucho a orientar. Y eso era lo que tenía para contarles hoy. Cualquier duda, quedamos a su disposición. Perfecto, muchas gracias, Ana. Recordarles que las dudas las pueden poner en el chat y nosotros al final vamos a ir abordando. Invitados también a revisar esos links que Ana mandó. Y Ana, te quería pedir, ya que aprovechando que la gente está empapada de este concepto, si puedes compartir esos links que estaban ahí en el chat para que puedan también revisarlo desde ahora. Igual la presentación se la vamos a mandar en un correo posterior, pero obviamente para que tengan los links desde ya. Ahora pasaríamos con Paola, que ya está compartiendo su presentación y se ve todo bien. Paola Albano, que ella es la gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de BCI. Así que, Paola, tienes el micrófono. Súper, voy a ponerla en modo presentación. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, muy contentos sobre todo de compartir las prácticas. Yo creo que yo, por lo menos los años que llevo trabajando en el mundo de la sostenibilidad y como empresa, creo que compartir lo que cada uno hace, cómo lo hace, creo que lo único que hace es generar valor. Yo creo que eso ayuda a poder trabajar más colaborativamente, si es que uno ve cosas que se puedan hacer juntos entre las empresas. Y nada, yo creo que es parte de hoy día en el mundo que estamos viviendo. Yo creo que todos sentimos que estamos como aprendiendo y haciendo. Y por tanto encantado y de manera muy humilde lo digo porque nosotros hoy día venimos a presentar y a contar lo que nosotros efectivamente hemos ido avanzando y trabajando en este mundo, muy alineado con lo que presentó Ana, ya que este año nosotros nos atrevimos a hacer una diferencia en el mundo de ciudadanía y a medirnos por primera vez en el impacto, y es lo que nosotros hemos llamado la ruta del impacto. Y para saber, principalmente, como decía Ana al principio, para saber cuál es nuestro marco de medición, con lo que toda la información que nosotros teníamos, y sobre ese escenario poder empezar a tomar decisiones ahora, o mantener ciertas decisiones que habíamos tomado, o cambiarlas si es que son necesarias. Entonces, la verdad que en este contexto yo, de manera muy simple, muy humilde, quiero contarles un poco cómo el banco lo ha abordado, y quizás dejar también una presentación no muy larga, pero dejar espacio sobre todo a preguntar, que creo que la conversación muchas veces es muy rica y se puede profundizar más en algunos temas. Entonces, primero partir muy rápidamente que nos guía, y yo creo que acá lo que quiero rescatar, que si bien nosotros tenemos todas las empresas en general, y nosotros también tenemos una misión, tenemos un propósito que nos impulsa constantemente a hacer una diferencia, no solamente con nuestros clientes, sino también nuestros colaboradores, nuestra accionistas, pero también con nuestra sociedad, con nuestra comunidad en la que estamos insertas. Y lógicamente este propósito, que es lo que nos impulsa día a día, en el contexto que estamos hoy día, en lo que nos ha hecho vivir la pandemia, la comunidad, la sociedad es hoy día un factor muy relevante, y por lo tanto tenemos que estar viendo y cómo de alguna forma se mide el impacto, pero también cómo nos estamos atreviendo a hacer las cosas de manera distinta con el fin de generar mayores impactos. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Y acá me voy a profundizar, si bien el banco tiene toda una estrategia de negocio, pero si tuviéramos que hablar específicamente cómo la estrategia de negocio se apalanca específicamente en el mundo de la sostenibilidad, nosotros tenemos y buscamos y tenemos un foco y una aspiración de buscar y generar valor a cada uno de nuestros stakeholders, de generar impacto, de generar valor, promoviendo el bienestar no solamente económico, sino también el social y ambiental. En este contexto y con este foco, nosotros como área tenemos todo lo que es, voy a partir de transparencia y confianza, lo que se trabaja muy fuertemente con lo que es cliente, experiencia, todo lo que es experiencia colaborador, trabajador, que es un stakeholder relevante para la compañía, todo lo relacionado con lo que es medio ambiente a través de, no solamente de la operación del banco, sino que también a través del core business, de lo que tiene que ver con el financiamiento y las inversiones sostenibles, pero también todo lo relacionado y el foco que hemos puesto en inclusión financiera, de cómo dar y habilitar digitalmente a los distintos stakeholders, y este compromiso con la comunidad que nos hemos dominado y que específicamente en el banco le llamamos ciudadanía corporativa. Y acá quiero ser bien transparente, y creo que es súper importante que nosotros, dentro de toda la estrategia de sostenibilidad, hemos definido y hemos
acordado que hay un impacto social importante que tiene que ver a través de ciudadanía corporativa y que efectivamente, como explicó Ana, tiene impacto en el negocio, pero no está relacionado con el core business. O sea, es lo que llaman filantropía estratégica, es lo que antiguamente se llamaban donaciones, pero que no está relacionado principalmente con el core business, pero sí genera impacto social y sí genera impacto del negocio, porque, como explicaba Ana, estos elementos los tienen. Lo primero, y lo creo que lo que les puedo compartir como experiencia, para nosotros es que nosotros, ¿qué buscamos? Y cómo vemos el proceso completo. Siempre teniendo una estrategia que tenga focos claros, que los voy a compartir, objetivos muy claros, y el impacto o los logros que queremos lograr. Luego, un proceso. Es súper importante que haya procesos claros con respecto a cuál es la política que el banco tiene en la inversión social, cómo se evalúa, cuál es la matriz de evaluación de todos los requerimientos que nosotros recibimos, porque el banco recibe muchos requerimientos y hay que ser muy transparente, muy oportuno en darle respuesta a todos estos requerimientos, y por sobre todo, roles y responsabilidades dentro del banco. Este no es un proceso que solamente lo juegue el área de asuntos corporativos o el área mía de ciudadanía corporativa, sino que acá hay roles que tienen el área de compras, el área de fiscalía, el área de tributario, porque obviamente esto es transversal y cuando las empresas hacen estas inversiones sociales, no solamente depende de un área, sino que depende de muchas áreas que tienen mucho que decir con respecto a cómo se hace este proceso, y cómo se lleva a cabo y cómo se ejecuta, porque nosotros no podemos hacernos cargo de todo el proceso completo, porque obviamente acá también afecta la contabilidad del banco, etc. Luego viene lo que nosotros llamamos desarrollo, es cómo lo hago, qué iniciativas claves realizo, la comunicación que tengo, el relato que tengo con respecto a esto. Y acá ya entramos en lo que generalmente todas las empresas tenemos, que son las iniciativas, las alianzas con las distintas empresas, y que vamos a pasarlas muy en términos generales, y al final lo que es reportar, que al final, como explicaba Ana, es cómo reportamos desde la mirada de los inputs, de los outputs, y el impulso final, que yo creo que es el que estamos desafiados hoy día todas las empresas con respecto al impacto. Hoy día la presentación, por un tema de tiempo, y además yo creo por hacerlo, linkearlo con lo que también vemos las mejores prácticas afuera, es principalmente, yo les voy a contar de la estrategia del banco, y después les voy a mostrar cómo nosotros, los datos de cómo nosotros hemos ido mirando esta estrategia en base a la data. No voy a entrar en el detalle del proceso, si alguien lo quiere conocer después, feliz y encantada, o que si quiere conocer alguna iniciativa especial del cómo lo hacemos, la alianza, la verdad que yo creo que en el contexto que estamos, este webinar creo que puede aportar mucho más estar en las esquinas, que son las partes que muchas veces se pierde, porque también como equipo, muchas veces nos quedamos en la iniciativa, en la campaña, o vamos a la donación a la organización, pero perdemos que el foco, la estrategia, para qué estamos haciendo esto y cómo estamos midiendo el impacto. Y por eso también me quise poner en ese contexto. Primero, y esto es algo que nosotros hace 3 años hicimos un análisis. Bueno, el banco ha venido ayudándose mucho tiempo, el banco por más de 80 años ha tenido una vocación de ayuda, y principalmente a través del mecanismo de donación. Nosotros hace 3 años hicimos un análisis, y yo los recomiendo hacerlo, y quizás hoy día cada 3 años suena muy largo, ojalá se haga un poquito más con menos tiempo, pero es principalmente, nosotros primero identificamos dónde el banco ha venido ayudando, qué focos ha venido ayudando durante mucho tiempo, y acá nosotros como banco siempre hemos estado con foco en la educación, en buscar educación de calidad, de ayudar en ese mundo, todo lo que es el patrimonio cultural, específicamente patrimonio cultural chileno, arte, música, etcétera. La tercera edad, un sector súper vulnerable que hoy día con la pandemia se ha visto, se ha reflejado, se ha visibilizado, pero nosotros ya hace más de 10 años que estamos con foco en la tercera edad por esta visión de que el país, y que el país es un país que va a envejecer. Y la infancia, sobre todo la infancia más desprotegida, los niños, sobre todo los que están más en el mundo de las residencias, que hoy día son parte de la red privada del Sename, pero que también están como los niños que están al final de la cadena, que son los más vulnerables. Sí les recomiendo que nosotros que hicimos, analizamos lo que el banco venía haciendo hace muchos años, pero también analizamos cuáles eran las tendencias que se venían y cuáles eran las necesidades que el país tiene. Esta inversión social también tiene que hacerse cargo y tiene que responder a lo que el país necesita. Los países son distintos, las situaciones son distintas. Lógicamente, los problemas sociales que generalmente se resuelven a través de esta inversión son de largo plazo. Por tanto, uno no puede pensar
lo que está de moda. Hoy día está muy de moda todo lo que es salud, higiene, todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, por supuesto. Pero lo que tenemos que siempre mirar es cómo un país en el largo plazo tiene necesidades sociales y que no necesariamente va a poder ser resuelta por los gobiernos, por la sociedad civil solo, sino que como la empresa privada también a través de una red colaborativa puede aportar. Estos fueron nuestros focos, estos han sido nuestros focos, los hemos revisado y se mantienen, y este es súper relevante porque dentro del mix de iniciativas o de las necesidades que hay, uno tiene que lograr ponerle foco a los recursos, no solamente económicos, sino también los recursos humanos que uno le dedica para poder generar un impacto real. En ese contexto, cuando hacemos un doble clic en esto, primero, en el mundo cuando hablamos del mundo de la educación, nosotros principalmente como objetivo hablamos y buscamos impulsar a disminuir esta brecha en la calidad de la educación, sobre todo en el mundo de los niños vulnerables. O sea, cuando uno ve la calidad de la educación, no estamos hablando de cómo hay indicadores que muestran que la calidad entre un colegio privado o en un colegio público, puede haber mucha diferencia. Y esa diferencia es la que nosotros buscamos y el foco que le hemos puesto. ¿Y cómo lo hacemos? Y acá algunas iniciativas claves, principalmente con alianza con organizaciones, con fundaciones, que sí han buscado este mismo objetivo. Como por ejemplo el caso de Enseñar Chile, a través de instalar profesores que ayudan a bajar esta brecha, a través de colocar profesores que puedan tener los colegios acceso. CODEA, que hoy día está haciendo todo un programa de empezar a ayudar a los niños a enseñar a programar, principalmente porque hoy día, como ven, todos los cambios y las competencias que se necesitan, yo creo que eso es un tema de calidad educacional transversal a todos los colegios, que como las necesidades de entender la programación, la tecnología es muy distinto a lo que teníamos nosotros antes, y la Fundación Nocedal que ayuda en el fondo a niños que están en La Pintana y que tiene 2 colegios y que principalmente tiene como foco en el fondo niños más vulnerables con una educación de calidad. Luego, cuando hablamos y esto, yo nombro algunas de las iniciativas, no quiero nombrarlas todas porque el foco, como les diga, yo creo que acá es importante que cada uno vaya definiendo el objetivo. Patrimonio cultural, principalmente fomentar la cultura chilena, y eso y patrimonio a través de la difusión y conservación. O sea, nosotros creemos que hoy día, dando acceso a muchas personas que hoy día no tienen acceso a una cultura, al patrimonio, a conocer lo que es la cultura chilena, a conocer lo que es el patrimonio cultural chileno, es muy importante porque acá hay un valor que está demostrado, que las personas mientras más acceso a la cultura y la cultura nacional de los países propios, hace que sean países que valoren mucho más lo que hoy día tenemos como país, pero por sobre todo también desarrollen mucho más conocimientos que son útiles para la vida diaria y para la calidad de vida. Y ahí yo diría que en general trabajamos mucho con las corporaciones culturales que tienen las municipalidades generan muchas iniciativas en ese ámbito y además están en ubicaciones locales, por tanto llega a personas que realmente uno puede identificar dónde quiere llegar. También tenemos iniciativas como con el Teatro Municipal, que es más masivo, que puede llegar a más personas, y también cosas más específicas como la música con respecto a los jóvenes, de cómo impulsarle quizás un mundo mucho más lejano de repente, pero que hay un interés especial y que genera ciertas habilidades que son importantes que los jóvenes tengan. En el mundo de la tercera edad, principalmente es lograr mejorar la calidad de vida a los adultos mayores más vulnerables. Hoy día yo creo que quedó en evidencia la cantidad de adultos mayores que el país tiene, en distintos estados, unos más vulnerables, como podemos hablar en la Fundación Las Rosas, donde ya prácticamente tenemos personas postradas, pero también como vemos la vulnerabilidad de los adultos mayores en la soledad en la que están. Y ahí nosotros lo vemos a través de los hogares que tenemos con el Hogar de Cristo en el proyecto PADAM, que uno ve como abuelos, como personas de adultos mayores que están viviendo solos o que están viviendo con familias que generalmente son de escasos recursos y que ellos no tienen las condiciones para poder ayudar al adulto mayor a que siga estando en una independencia y no llegar a estar absolutamente dependiendo de muchas personas. Y eso tiene que ver también como nosotros como país. Yo creo que nosotros como país vamos a ser un país con más adultos mayores, se va a dar vuelta la pirámide, y vivimos mal las personas, todos vamos a llegar a ser adultos mayores, por tanto, el que también impulsemos a ser un país donde sea más inclusivo, donde sea más colaborativo, no tan asistencialista, porque está demostrado también que cuando es muy asistencialista, en la etapa temprana de adultos mayores, eso hace que las personas tiendan a no ser independientes, y eso puede perjudicar también en que no puedan desarrollarse durante un tiempo que sí lo podrían hacer.
y por tanto ahí hay un foco especial, y si se fijan es un segmento que por muchos años estuvo muy, muy escondido, que no era un tema en la sociedad, pero que hoy día se ha ido reflejado por la pandemia. Y por último, contribuir a mejorar las condiciones de vida a la infancia desprotegida. Principalmente nosotros estamos hablando acá de aquellos niños y niñas que están hoy día en las residencias, la red hoy día, el CENAME, que con todo lo que quizás uno podría opinar, pero yo creo que acá yo quiero hablar súper bien, y creo que hay que destacar el rol que hacen las aproximadamente 200 residencias que tienen en total más de 6.400 niños que han sido vulnerados en sus derechos, que no tienen familia, no tienen padres que pueden estar acogiéndolos, y que hacen una labor muy importante con el apoyo financiero del Estado, pero también con el apoyo privado, y por sobre todo logrando ayudar a niños que hoy día han sido abandonados o han sido vulnerados en sus derechos, y que ellos no han tenido la oportunidad, y que estas residencias familiares, principalmente residencias que pueden ser acogidos, les permite una segunda oportunidad para que ellos puedan desarrollarse y puedan ser niños que tengan una oportunidad de poder ver la vida de una forma distinta. Nosotros ahí tenemos una fundación que se llama Corporación Crecer Mejor, hace más de 30 años, una residencia que es parte de la red privada, pero también a través de Compromiso País, que está trabajo que estamos haciendo público-privado, con el Estado, con la academia, con la sociedad civil. Estamos trabajando con los más de 6.400 niños, específicamente en ayudar a formar a los adultos que cuidan a estos niños, porque hoy día, así como está la primera fila en términos de la salud, hoy día vemos muchas personas que también están en la primera fila o en la primera línea cuidando a niños que están en residencia y que no tienen otra opción, y que realmente yo les saco el sombrero y los felicito. Entonces, se fijan de los focos, entramos en los objetivos, nombro algunas iniciativas, pero acá, como hablaba Ana, y este es un trabajo que yo quiero comentar, que efectivamente cuando uno ve esta estructura de los inputs, los outputs y los impactos, nosotros hace 3 años aproximadamente, cuando hicimos este análisis, nos propusimos también tener datos que nosotros podríamos construir, o datos que las mismas organizaciones con las que nosotros tenemos alianza nos podrían entregar. Obviamente que cuando uno empieza a levantar esos datos, principalmente uno está mucho más en el mundo de los inputs y de los outputs. O sea, tenemos datos, efectivamente, sabemos qué contribuye, cuánto contribuimos, cuánto es el monto que contribuimos, sabemos en qué focos están, lo vamos a mirar ahora. Tenemos mucha data de las actividades, como todo el mundo, cuánta gente llegamos, etc. Pero cuando nos empezamos a desafiar, y cuando efectivamente vimos este modelo y lo quisimos aplicar, principalmente por eso, porque nosotros hablábamos de impacto, pero cuando veíamos las mejores prácticas, o cuando revisábamos qué es lo que estaba pasando en el mundo, nuestros indicadores no necesariamente podría ser que estuvieran midiendo impacto. Y ese era un desafío que nosotros nos habíamos propuesto para este año, y de hecho este año fue el primer año que nosotros, con toda la data que teníamos del 2019, la ingresamos al sistema que mostró Ana, y hoy día podemos tener una primera medición, un marco de medición que la verdad ayuda mucho no a empezar a decir que lo estamos haciendo bien o mal, sino que saber cómo estamos, y en base a eso poder tomar mucha más información y mucha más gestión de la que estábamos haciendo antes con la data que contábamos. Principalmente algunos datos, y se los voy a mostrar transparentemente, y es lo que nosotros hoy día hemos encontrado. El primer input que nos encontramos, y que era un esfuerzo que veníamos haciendo hace tiempo, era cómo estos 4 pilares que yo les mostraba, cómo se estaba alineando. Porque por mucho tiempo, y eso les puede pasar, y esto es un trabajo que venimos haciendo, es que uno, cuando empieza a donar o empieza a entregar, pierde el foco. Y por tanto nuestro desafío principal era tener esta alineación. Y por tanto vemos que hay cierto equilibrio, que principalmente todo en un promedio, en un 25%, se concentra en los focos que nosotros queremos: educación, cultura, adulto mayor y niño, y hay un 6% que efectivamente está en otros, que efectivamente está desalineado. Pero eso ya es una mirada que sirve para que esta inversión monetaria principalmente, que también ese es un hallazgo que nosotros teníamos súper claro, pero que efectivamente es que el hallazgo, o sea, la información es que nosotros el 95% de lo que nosotros hacemos es donación en efectivo. Que esté bien, que esté mal, esa es otra conversación, pero sí es importante tener el dato. Por otro lado,
cuando nos vamos a los outputs, nosotros teníamos también una cantidad por cada uno, íbamos a mover muy rápidamente, no quiero que entremos en detalle, sino más entrar en la conversación, todo lo que era número de adultos mayores apoyados, número de hogares de ancianos apoyados, horas de atención de kinesiología, que muchos de esos datos también los levantábamos con las mismas fundaciones. Yo creo que eso es súper importante, trabajar colaborativamente y impulsarnos juntos a tener el dato, porque así como esos datos nos sirven a nosotros de inversión social, también les sirve a ellos, porque ellos también en ese sentido pueden mejorar el impacto social y pueden también ayudar a poder involucrar a otras empresas. Cultura, número de asistentes a los eventos, lo típico, las horas hechas, número de estudiantes beneficiados, muchos números con respecto al dato y en general, si uno hoy día pudiera resumir los datos que el banco tiene, hemos llegado a más de 390 personas beneficiadas, 290 personas que han asistido a distintos eventos, 100.000 estudiantes beneficiados, 4.000 adultos mayores que hemos apoyado, 600 personas, niños y niñas vulnerables que han estado en estos planes que nosotros hemos hecho y que hemos podido entregar, etcétera. O sea, si ustedes ven, uno puede de alguna forma con esta data tener una mirada mucho más macro y micro, y eso ayuda también a saber qué es lo que está generando. Y también veíamos estos outputs del negocio, que principalmente estos outputs del negocio hoy día los tenemos muy apalancados en lo que es, yo no quiero decir reputación, pero sí creo que es importante el visibilizar lo que las empresas hacen. Y no por un tema de creer que esto nos va a hacer una mejor empresa solamente, sino que también de poder mostrar y convocar a otros a poder ayudar, porque esto sí genera un impacto. Si bien no lo tenemos tan medido, pero sí genera un impacto. Y si nosotros vemos que otros lo hacen y mostramos lo que nosotros hacemos, o invitamos a que la gente lo haga, también ayuda a movilizar a otros, tanto personas como empresas, en este contexto. Y ahí, bueno, todo lo que es en comunicación en redes sociales, tanto clientes que también hemos ido involucrando en estos temas, colaboradores con horas voluntarios, como decían antes, sucursales que se han sumado como grupos enteros, etc. Entonces uno también va viendo cómo esto de alguna forma va impactando al negocio. En el mundo de los impactos, yo de verdad, esto estamos recién en un proceso de work in progress, hemos definido una serie de elementos que hemos querido, que está muy vinculado, como decía Ana, con respecto a realmente generar este impacto, o en la habilidad que queremos desarrollar, o en la calidad de vida que queremos mejorar, o efectivamente en transformar algo. Y si se fijan, cambian absolutamente a temas mucho más de medir, por ejemplo, el aumento en las condiciones mínimas que hemos tenido con los adultos mayores, que como eran antes, como son ahora. Ayer, sin ir más lejos, yo estuve en la Fundación La Rosa visitando, y la verdad que ahí uno conversando se da cuenta cómo la pandemia puso otros estándares que quizás antes uno no los veía. Las mismas cuidadoras que están con los adultos mayores antes no ocupaban mascarilla. Hoy día lo ocupan por el COVID, pero si uno se da cuenta, las personas transmitimos mucho virus y los adultos mayores están bien vulnerables a recibir estos virus y por tanto puede haber afectado, y eso podría disminuir si uno estuviera en todas las cuidadoras siempre con mascarilla, podría ayudar a quizá a que los adultos mayores tengan menos impacto en su salud y por tanto menos costos, menos efectos, etc. Entonces hay muchas cosas que uno se da cuenta cómo va esto. Por ejemplo, cuánto acceso tienen las personas a becas que realmente sean de formación musical y que eso son becas que permiten sostenibilidad en el tiempo y no solamente una cosa puntual, o recomendación, por ejemplo, de personas que han pasado por los procesos de Enseñar Chile que puede ayudar, o cuántas personas han quedado trabajando en el mundo de la educación, que eso ayuda a mejorar la calidad de la educación. Niños que han aprendido a programar, que es distinto a que yo vaya a un curso, lo vea, a que aprendió, y por tanto hay un impacto mucho mejor. Satisfacción con respecto al nivel de logro de la escolarización que han tenido los niños, etc. Entonces, si se dan cuenta, es una conversación bastante distinta, y obviamente desde los impactos del negocio, por ejemplo, es algo que a mí en el último tiempo hemos visto, es cómo hoy día, cómo medimos, por ejemplo, que esto sí aporta el compromiso y el engagement de los colaboradores, de los que trabajamos en el banco. O sea, todos sabemos que las empresas nos podemos sentir orgullosos, y nosotros como banco estamos muy contentos porque los colaboradores hoy día en este contexto hemos podido hacer frente a esta pandemia con un negocio que ha tenido que estar 24/7, pero también sentirse orgulloso de cómo el banco no solamente se ha preocupado de sus colaboradores y sus clientes, sino que también de la comunidad en la que está presente. Y esto es un resumen muy, como les digo, que al final del día, que además simplifica mucho que los resultados que hoy día nosotros tenemos, y que ahora con estos resultados de impacto
tenemos una conversación estratégica y volvemos a la estrategia a preguntarnos si son los objetivos que queremos seguir logrando porque generan este impacto que queremos lograr, queremos cambiar un objetivo porque queremos generar más impacto en otro lado, o queremos mantener esto mismo que hemos ido desarrollando, o queremos cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, también es importante, o queremos ponerle más énfasis pensando en lo que viene para el próximo año, qué es lo que viene, dónde vamos a poner los focos. O sea, si bien nosotros hemos venido trabajando con el adulto mayor por mucho tiempo, pero hoy día el adulto mayor tiene un foco relevante en la sociedad y creemos que podemos aportar mucho más que, por ejemplo, con el mundo de la cultura, que hoy día, si bien es muy relevante y lo vamos a seguir apoyando, pero quizás el énfasis y los focos que tengamos que colocar no necesariamente estén para el próximo año ahí. Entonces, esas conversaciones estratégicas no pasan por la iniciativa que es mejor, que es peor, que tiene más alcance, menos alcance, que el programa que es mejor, que las fundaciones, sino que principalmente pasa por una conversación estratégica, y esto ayuda a mostrar, como decía Ana, de alguna forma, a mapear dónde están las iniciativas y poder sobre eso ir a hacer una conversación más estratégica. En resumen, principalmente, y acá transmitiendo, bueno, creo nosotros como banco hoy día podemos decir que el 94% de nuestra inversión social está alineada, y eso de verdad, aunque suene hoy día higiénico, de verdad se los sugiero tenerlo muy presente, porque es muy fácil desviarse cuando hoy día hay tanta necesidad y hoy día Chile va a ser un país que en este mundo va a requerir más apoyo de la empresa privada, seguramente que el Estado va a poder ayudar mucho menos y por tanto creemos que de una manera colaborativa la sociedad civil, el Estado, la empresa y la academia podríamos aportar mucho en esa línea. También sabemos que el 71% de la inversión de BCI es inversión comunitaria, o sea, eso también por lo último que mostró Ana, con respecto a que nosotros sí nos focalizamos en la parte moradita de donde lo mostró Ana, inversión comunitaria. Nuestra inversión social, ambiental y económica que tiene que ver con el core business la estamos midiendo de otra forma, en algún minuto lo podemos meter en este modelo, pero estamos midiendo de otra forma. Obviamente que es aporte en dinero en un alto porcentaje, nosotros no tenemos, por ejemplo, especies como el caso de LAN, como contó Ana, pero podríamos mantener quizás ese monto, pero podríamos cambiar quizás hoy día con muchas horas hombres, que hay gente que hoy día cada día más quiere aportar y trabajar de una manera de voluntariado, pero voluntariado más profesional, más de aportar. Mucha gente que trabaja en el banco me dice, mira, me encantaría poder apoyar porque yo me gusta, yo sé cómo hacer modelos de negocio, puedo ayudar no sé qué, o hacer páginas web y puedo ayudar acá. O sea, yo creo que eso hoy día es muy valorado y muy requerido además por las organizaciones que necesitan profesionalizarse, pero que no tienen los recursos para hacerlo. Tenemos una estrategia enfocada, colaborativa y medible, que yo creo que eso también es alto, pero tenemos oportunidades sobre todo de impactar con buenas prácticas en las organizaciones. Yo creo que nosotros tenemos mucho espacio para poder impactar y entregar buenas prácticas, compartir. De hecho, sin ir más lejos, la Corporación Crecer Mejor es un ejemplo que ha estado ocupando las prácticas del banco en gestión de personas, en el mundo de finanzas, en el mundo de administración, y eso ha ayudado a que la corporación sea una corporación que hoy día tenga buenos niveles en relación a los niveles que se miden para que las niñas y niños que están en esa residencia puedan efectivamente avanzar y poder cumplir los objetivos. Y tenemos oportunidades, por supuesto, de poder tener mucho más impacto en nuestros colaboradores, porque efectivamente hoy día hay una demanda mucho más interna de poder no solamente aportar al banco desde el rol que tienen en su trabajo, sino que también aportar este rol banco social, que hoy día como empresa y como personas creo que todo lo que ha pasado en Chile en el último tiempo no nos podemos aislar y podemos de alguna forma aportar con un grano de arena. Eso. Muchas gracias, Felipe, Paola. ¿creo que me tienes que ayudar tú a sacar la presentación? Verdad. Porque no me acuerdo, que no ocupo Zoom habitualmente, así que sí, porque nos veamos las caras. Tengo el poder, así que puedo hacerlo. Tienes el poder, muy bien. Muchas gracias a ambas, fueron muy interesantes las presentaciones y esperemos que también a los participantes les hayan gustado harto también. Lo primero que voy a hacer es compartir la encuesta de satisfacción, que como muchos saben la compartimos siempre al final de cada presentación y nos interesa mucho que respondan porque nos ofrecen, por ejemplo, temáticas de nuevas temáticas que quieran abordar, o como nos pasó en el webinar el pasado con que hicimos con Corporate, que nos hicieron un tirón de oreja y dijeron, oye, tienen 2 hombres, como, ¿dónde está la paridad? Así que aquí con este webinar que tenemos 2 mujeres vamos a balancear un poco las cosas. Pasemos ya a las preguntas, que recordemos que las que quieran pueden hacerlas en el chat. Aquí alguien pregunta, Ana, si queremos ver qué impacto social, medioambiental, económico están teniendo nuestros productos y servicios, que no nacen como actividad específica orientada a la social,
¿Hay metodologías específicas para ese enfoque que nos permitan medir, ver e incorporar estas preocupaciones en lo cotidiano? Seguro que sí, seguro que hay de todas maneras un montón de metodologías para medir ese impacto. Es importante, y ahí yo no me considero una experta específicamente, por ejemplo, en cuál de esas mediciones o cuál de esas herramientas tú podrías utilizar en el fondo. Porque acuérdate que el BG es un marco. Entonces, nosotros le ingresamos la medición de impacto de los distintos programas ahí. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú tuvieras algún producto que tú quieres medir el impacto, es un poco lo mismo. O sea, hay distintas herramientas específicas, dependiendo de la industria, dependiendo del producto, donde tú puedes efectivamente utilizar distintas metodologías para poder determinar cuál es el cambio que está produciendo un determinado producto, igual como en general ocurre con todos los productos. O sea, cuando es un motor comercial el que tiene, siempre hay respuesta al mercado, o sea, es la investigación de mercado normal, por decirlo así, ¿me entiendes? Y es importante no olvidarse que el BG es un marco. A veces la gente cree que, claro, que uno mete los inputs, salen los outputs automáticos y salen los impactos luego automáticamente. No es eso. Lo que hace es que te establece, como se dice en inglés, un framework para que tú puedas ordenar las iniciativas, meter todos los programas que quieras, de todas las regiones que quieras, de distintos objetivos en el fondo, y tenerlos ordenaditos y poder ingresar la información de ellos. Pero el impacto específico de cada uno de ellos es algo que tú tienes que medir aparte y que tienes que ingresar al marco, ¿se entiende? Perfecto. Muchas gracias. Pregunta para Paola ahora. Gracias por tu excelente presentación. Recuerdo que medio ambiente fue por años un pilar estratégico para BCI. Por ejemplo, programas exitosos de hace más de una década todavía involucran colaboradores como Despierta el Medio Ambiente tanto humanos. Eficiencia energética, cambio climático. ¿Por qué dejó de ser un pilar estratégico para BCI? Ella, ¿Cómo van definiendo esa seguramente que priorización? es una colaboradora o porque conoce mucha información. No, a ver, yo diría, el medio ambiente no ha pasado, el medio ambiente sigue siendo una prioridad estratégica para BCI. Lo que ocurrió es que todo ese programa del Despierta el Medio Ambiente a tus manos, y lo que estamos haciendo ahora es lo que está más relacionado con el core business. ¿A qué me refiero? Primero que el banco se puso un desafío de ser huella de carbono neutral cero acá en los próximos 10 años, y por tanto toda la operación del banco, que es parte de esa campaña que la persona comenta, que es cómo impulsamos para hacer un banco carbono neutral en la operación, menos papel, menos agua, o sea, ocupar eficientemente el agua, la luz, etcétera. Incluso porque la operación del banco, a pesar de ser una empresa de servicio y no productiva, tiene un impacto medioambiental en su operación. Todo lo que es el transporte, por ejemplo, de valores, el transporte de... Y por otro lado, también desde el punto de vista ambiental, nosotros como banco tenemos un rol muy importante en la economía, y esto está visto por todo lo que uno lee afuera, es que hoy día si nosotros como país queremos ser un país que se impulsa a una economía neutral, carbono neutral, cero, o podemos impulsar impacto ambiental, nosotros como banco tenemos un rol muy importante desde la inversión y el financiamiento. Y ahí es donde está el foco medioambiental. Y eso también es importante porque eso tiene que ver mucho más con el core business, con el banco tiene una posibilidad mucho más de generar impacto ambiental a través del financiamiento, de impulsar financiamiento, por ejemplo, electromovilidad, o por ejemplo, de uso eficiente del agua en nuestros clientes que son agricultores, o también tiene más impacto generar que nosotros como banco en nuestra operación seamos ambientalmente amigables, a que si yo hoy día lo tengo como en este ámbito, que este ámbito es mucho más social, lo hemos denominado mucho más social en ese mundo. Por lo tanto, siempre, desde esa campaña que se menciona, siempre el medio ambiente estaba mucho más apalancado en el core business y no en este impacto ambiental que se hacía. Por ejemplo, obviamente nosotros en su época queríamos mitigar operaciones que el banco tenía y hacíamos a través de venta de carbono o plantación de árboles, etc. Pero eso tenía que ver por el core business. No es por esta parte, como expliqué yo mucho, no es la estrategia de sostenibilidad lo que estoy mostrando acá, estoy mostrando una parte que es el impacto social, la filantropía estratégica, en lo que este marco de medición social puro con este impacto en el negocio más, como mostraba Ana.
Por lo tanto, el medio ambiente sí está en nuestro foco, pero en otro ámbito de la estrategia, donde mostré al principio que es el financiamiento sostenible, que si en alguna otra oportunidad, otro webinar, encantada se los puedo contar, pero está más en ese mundo. Perfecto, muchas gracias, Paola. Ahora tenemos otra pregunta para ti. ¿Toda la inversión la hacen a través de fundaciones? ¿Qué opinas sobre la inversión ejecutada directamente por la compañía? Bueno, sí, nosotros hoy día como banco toda la inversión la tenemos que hacer a través de alianzas con fundaciones, principalmente porque, por dos razones. La primera y la más importante es porque nosotros cuando buscamos las fundaciones o las organizaciones nos presentan los proyectos, están resolviendo ellos a través, esa organización sin fines de lucro en su mayoría, está resolviendo un problema que nosotros queremos lograr a través del objetivo. O sea, cuando nosotros decimos que queremos impulsar o mejorar, disminuir la brecha de la calidad de la educación, nosotros como banco no tenemos ese expertise, no lo sabemos hacer, o sea, no nos dedicamos a eso. Por lo tanto, lo que hacemos es buscar o recibimos proyectos que vayan en esa línea, y por lo tanto, sí, todo lo hacemos a través de las organizaciones. No lo hacemos directo, porque obviamente el banco no lo puede hacer directo en términos o sea, tendríamos que tener el costo o la operación sería, yo tendría que tener un equipo en mi área que tendría que instalar todo eso para poder hacerlo, y por tanto eso tendría que es muy alto el costo, y además el expertise. Yo vuelvo a insistir en la colaboración. Acá lo que hay que buscar es que la sociedad civil tiene mucha experiencia en resolver problemas sociales, como a través de la empresa, que no solamente aporta dinero, sino que también puede aportar mucho aporte en la gestión. Las empresas tenemos muy buena gestión. Yo creo que eso es algo que todas las empresas tendríamos que buscar, porque tenemos mucha oportunidad de mejorar gestión, y también el Estado y la academia. Entonces, esa mirada colaborativa es la que nosotros queremos impulsar mucho más, y no ir a crear proyectos para competir porque otro ya lo está haciendo. Y eso también yo creo que hay que ir impulsándonos todos. No podemos seguir inventando algo porque el del otro lado no lo está haciendo como yo quiero. Yo creo que hay que tratar de buscar iniciativas y juntos potenciar. Y eso es solo colaboración donde todos los expertos colocan el aporte. Estoy totalmente de acuerdo con Paola. Ahora, eso no quita que alguna vez tú podrías hacer algún programa y meter más las manos al barro, pero efectivamente esta es una oportunidad de colaboración y hay que aprovechar el tejido social, digamos, las ONGs y articularse a través de ellas. Eso es muy valioso. Y lo importante es guardar los recursos de la empresa para gestionar, para mantener la mira estratégica y para generar todo el engagement que se necesita para los programas. Ahora tengo yo una pregunta que le quiero hacer a la Ana. ¿Cómo generalmente se puede pasar? Me imagino que le ha pasado a más de una empresa que ocupa esta herramienta que se ha dado cuenta que hay un cierto inversión que ellos hacían que no estaba generando, que pensaban que generaba impacto social, pero al hacer esto se dieron cuenta que no. ¿Cómo lo han visto ustedes con las empresas que quieren tal vez tomar la decisión más o menos drástica, decir que ya tenemos que sacar esa inversión de ahí y moverla para otro lado? ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, pasa eso, pasa muchas veces, no porque el programa sea malo, sino que porque te das cuenta que no está alineado probablemente con algún propósito más general que tú quieres conseguir con la inversión social, o porque no tiene la calidad que tú quieres conseguir, o porque no llega a los beneficiarios. Hay múltiples razones y eso es válido, porque la inversión social hay que estar revisándola, independiente de que nosotros tratamos de efectivamente identificar flancos que generen valor en el largo plazo, porque como también decía la Paola, acá los temas sociales son lentos, no son de un día para otro. Y lo que se hace en un día lo puede hacer cualquiera. Y acá la gracia es encontrar oportunidades para realmente establecer un compromiso y tratar de abordarlo, digamos, con más fuerza, con más plazo, con más recursos en el tiempo. Ahora, en general, cuando una empresa se da cuenta que tiene una relación larga con alguna fundación y ha estado aportando y hoy día decide que quiere cambiar el foco, bueno, nosotros siempre recomendamos que esa salida no sea una cosa abrupta de un día para otro, porque imagínate el impacto que también puede tener en una fundación, pero siempre hay formas de ir haciendo una salida paulatina o de buscar algunos otros donantes de tal manera digamos, de que ese impacto también sea más mínimo. Pero muchas veces nos pasa que ni siquiera llegando al nivel de la medición de impacto, sino que ya mirando el nivel de inputs, las empresas se dan cuenta y se encuentran con que en realidad no sabían que estaban invirtiendo más del 50% de su inversión social era en el tema que ellos consideraban menos relevante.
porque simplemente la plata de estas cosas muchas veces están entre contabilidad hasta asuntos públicos, la tiene la persona de sustentabilidad o el de marketing, a veces hay un poco plata en recursos humanos, entonces está repartida por distintos lugares en la compañía, no hay principios contables aceptados para definir la inversión social, excepto cuando se utiliza la ley de donaciones. Entonces, hacer el trabajo de realmente identificar cuánto es la inversión ya es un desafío y ya da bastante visibilidad estratégica de hacia dónde están ocupándose los recursos. Ahí, Felipe, yo creo lo que dijo la Ana con respecto al si uno decide que quiere cambiar y ha ayudado o ha estado colaborando con alguna organización, creo que es bien importante el tema del impacto negativo. Porque uno siempre está buscando el impacto positivo y se mide y lo podemos ver, pero también es importante que cuando uno, ¿qué impacto negativo le puede generar a esa organización si uno llega y se sale? Entonces, el proceso también de nosotros, en muchas, sobre todo cuando al principio, cuando comenzamos como decía Ana, a organizar y a levantar dónde estaban los recursos que el banco estaba entregando y los empezamos a analizar por los focos, efectivamente nos encontramos que ese 6% que hoy día tenemos era mucho más alto. Mucho más alto, por lo tanto, cuando decidimos que efectivamente queríamos estos 4 focos, y esto es un acuerdo que además yo creo que es importante, un convencimiento de la organización completa, desde los altos niveles, nosotros todos estos procesos, por ejemplo, pasan por el nivel de directorio, también es importante que esa salida sea de una manera, también midiendo el impacto social que va a tener y trabajando en ese proceso de salida. Porque creo que es muy relevante, porque el impacto negativo que se genera, es importante que uno también se preocupe de ese impacto negativo en caso que uno decidiera no seguir trabajando, y que es súper válido, pero también ese proceso de salida hay que considerarlo, porque si no el impacto negativo también ocurre. Y muchas veces estamos más en lo positivo, tratando de ver el impacto positivo, pero muchas veces no nos situamos en la parte negativa, y eso es alto también. Me imagino ahí que también hay una opción que de repente en estas como que relaciones que son, por ejemplo, financiar mucho una fundación, y que si uno lo tira como de nuevo como al análisis con las comunidades, por ejemplo, que son relaciones como transaccionales, no en el más sentido de la palabra, sino que al final son como transacciones al final más o menos como monetarias, también está la posibilidad de generar capacidad instalada en esa fundación para que una vez que se les empieza como a cortar estos recursos, ellos tengan también esta capacidad para poder ellos buscar otras maneras de financiarse, me imagino. Eso Sí, puede ser una ahí recomendación. también yo no entré en el detalle, pero es importante el proceso cuando uno evalúa una solicitud o cuando uno evalúa un proyecto. Si bien está alineado con el objetivo, también es importante poner ciertos criterios. Nosotros como banco, por ejemplo, no tratamos de financiar o entregar recursos para operación, porque al final eso termina siendo lo que dices tú, que si el banco por alguna u otra razón tiene que salirse, esa fundación pierde esa sostenibilidad económica. Entonces tratamos de buscar cuál es la iniciativa, el proyecto, y medirlo con ellos ese impacto, para que ellos también vayan viendo que como esos recursos, en general nosotros no tenemos muchas alianzas. Ustedes vieron, yo podría decir que en general donde más alianzas tenemos en el mundo de la cultura, pero no tenemos mucha alianza. Entonces también es un trabajo bien colaborativo con la organización, de estar siempre trabajando y pensando cosas juntos. Y no estar parado solamente desde que yo entrego la donación, entrego el aporte y me olvido. Sino que tratar de ir mirando cosas que en conjunto se pueden hacer, donde la empresa pueda aportar no solamente económicamente, sino que quizás con otras herramientas que puedan ayudar a que la organización necesita muchas veces redes de contacto, gestión, y que son cosas bastante interesantes, y que ahí los recursos humanos que están dedicados a esto son importantes para que efectivamente esto no quede solamente en un proceso de te entrego la plata y me olvido, sino que efectivamente cómo opera todo este otro sistema que para nosotros es el más valorado y el que más impacto genera. El resto solamente quedan los inputs. Perfecto. Justo ahora, antes de la siguiente pregunta, Lorena hace una pregunta de, ¿pueden dar la referencia a la metodología? Te quería ver si puedes como especificar un poco más eso, porque yo no entiendo la pregunta, no sé si Ana la entiende. Pero bueno, por mí vamos a pasar a la siguiente. Tengo la impresión de que es distinto cuando se trata de compañías que están gestionando el impacto y el riesgo de la operación en el territorio, no solo de industria extractiva. En esos casos es importante que la empresa capitalice el vínculo que se generan con los proyectos e iniciativas sociales y que no necesariamente se haga a través de un tercero.
Eso también es relevante, imagino que Ana también tiene una opinión. Sí, probable, o sea, de todas maneras, cuando tú operas en el territorio, muchas veces, siempre de nuevo te puedes encontrar con la alternativa de operar a través de la sociedad civil, de fundaciones, o eventualmente mantener una relación directa con equipos en terreno, localizados geográficamente, y mantener una relación ahí directa. Ahora, eso sí, es así. Es obvio que en general, en el despliegue geográfico de industrias extractivas de recursos naturales, uno se encuentra con equipos comunitarios que están más cerca probablemente en eso, pero eso no quita que, por ejemplo, el marco del BG se aplica igual, y donde normalmente el beneficio para el negocio de todo esto tiene que ver con indicadores también más locales, más geográficos. Muchas veces se utiliza el índice de conflictividad, de la percepción directa en la comunidad. Y bueno, ahí también siempre está el desafío de hacer que esto efectivamente no sean solamente acciones tácticas, probablemente buscando evitar la conflictividad, sino que se logre mantener por lo menos en un porcentaje relevante un accionar estratégico que vaya desarrollando proyectos que tengan valor en el largo plazo y que no sea solamente para tácticos, digamos, para evitar la conflictividad, que a veces pasa eso también en este tipo de industria. Pero el marco sirve igual. Tenemos muchas compañías mineras de recursos naturales que lo utilizan. Sí, y aprovechando el espacio de la autopromoción, en este nuevo programa que queremos lanzar a finales de año, también queremos abordar el relacionamiento comunitario y sacándolo no solamente en un foco en la clásica industria extractiva o en el contexto rural, sino también en los contextos que todas las empresas ahora están enfrentando, tanto sean urbanos, rurales, en todo el territorio nacional. Entonces, ahí va a estar bien interesante y vamos a abordar obviamente distintas herramientas que les vayan sirviendo a las empresas. Si Lorena no quieres como, especificar un poco más tu pregunta, si quieres tal vez con el micrófono prendido. ¿No? Bueno, si ya no hay más preguntas, dejo una última vez la encuesta de satisfacción y le agradezco mucho a las dos presentadoras de hoy día. Estuvo muy interesante la conversación, o sea, las presentaciones y la posterior conversación. Y como siempre también gracias a todos los que han participado acá. Veo a Marcela Bravo, nuestra gerenta general, que quiere dar un saludo. Es que no puedo dejar de saludar a Ana y agradecerle a la Paola, y además que me encanta ver todos los avances que están haciendo en el banco, en la que tuve la oportunidad de estar 7 años. Muy contenta. Así que, Pau, te felicito. Y Ana, súper interesante. Creo que el gran desafío de la sostenibilidad ha sido medir los impactos, principalmente en el ámbito social. Y que hoy día las empresas se están preguntando, ¿qué puedo hacer yo para realmente ser un actor relevante en lo social? Así que acá los que tuvieron la oportunidad de participar ya tienen una muy buena guía y con ejemplos concretos. Así que agradecerles mucho eso. Gracias. Les mando un abrazo. Gracias también. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias, Ana. Y como dije al principio, les va a llegar un correo en los próximos días con el cierre, con esta grabación, las presentaciones de la AMBA y de nuevo la encuesta de satisfacción para el que se lo olvide. Así que muchas gracias y pronto van a tener más noticias de un próximo webinar o evento relacionado al territorio sostenible y el relacionamiento comunitario.